Los Master of Rules reinaron sobre este mundo, trayendo la paz a través de la ley, pero después de siglos, finalmente ha surgido un verdadero rival, el Lawyer Umbrella, quien defendía a la gente que no actuaba de mala fe, iniciando un conflicto con la visión de la justicia en medio. Bienvenidos, bandana, a otro resumen de esta historia de peleas, besos y huérfanos que están aprendiendo a vivir y a lidiar con sus emociones. ¿Lo conseguirán? Yo soy Raven Luna 27. Las Master of Rules, Tsubasa y Aike, se presentaron al caso de Broyu Mizuki contra Yoriko Asami, donde también apareció el Lawyer Umbrella. Se encontraban al fin con aquella amenaza. Tsubasa, contenta de que él hubiera aparecido, le pidió a su compañera Master of Rules que la dejara sola, pues podía controlarlo aún si se ponía agresivo. Arcángel le advirtió que no intervendría si eso era lo que ella quería, mientras las chicas se preguntaban quién era ese misterioso personaje. Umbrella creía que se estaban tomando muy en serio su aparición, pero Tsubasa quería demostrar que no era tan visceral como los otros Master of Rules con los que él se había enfrentado, y que se apoyaba mucho en la ley. Umbrella no pudo evitar dudar. El juez ya estaba en el lugar, pero ni siquiera podía intervenir, pues Tsubasa y Umbrella estaban en una acalorada discusión. Umbrella culpaba a Broyu de provocar a Yoriko. La Master of Rules le dio la razón acerca de la provocación, pero no creía que eso fuera excusa suficiente para agredir a alguien, pues no solo estaba rompiendo una regla, sino también lastimando a una persona, y sabía que él detestaba que las personas salieran perjudicadas. Umbrella estaba satisfecho de oír a una Master of Rules hablar de personas y no de leyes. Yoriko estaba prendada del misterioso abogado. Ninguna de las presentes entendía qué estaba ocurriendo y por qué esta persona la defendía. El Lawyer Umbrella y la Master of Rules Tsubasa se convertían en enemigos mortales del otro. Umbrella seguía su argumento, defendiendo a la acusada, pues las agresiones físicas son igual de graves que las verbales. Como el juez no podía cortar la atención, le preguntó a Arcángel por qué no intervenía. Ella definitivamente no creía que fuera una buena idea ponerse entre ellos dos, y menos tener a Tsubasa furiosa. Él también lo creyó prudente, pero la Master of Rules sentía lástima de él, pues él sí tendría que intervenir. El juez le pidió que no se lo recordara, pues no se atrevía a dar un veredicto. Umbrella solo pidió que se anulara el caso, pues ambas tenían culpa y no fue tan grave. Esto molestó a Tsubasa y le cuestionó a Umbrella por qué el ojo morado de Broyu no era algo tan grave. Como seguían en conflicto, el juez le preguntó a la otra Master of Rules si quería ir a tomar un café. Arcángel le pidió que no jugara y que hiciera su trabajo. Broyu llamó la atención de Tsubasa, exigiendo un castigo para las hermanas Asami, que se hiciera su trabajo, pues solo fue agredida por envidia. Yoriko de nuevo se enfureció, queriendo desquitarse. Su hermana le intentaba calmar, pero Tsubasa las detuvo ofreciendo a Umbrella un trato bastante justo. Los cargos no serían retirados. Asami y Mizuki serían castigadas por igual. Eso le parecía justo a Umbrella, ninguna saldría impune, pero Broyu se enfureció reclamando justicia porque ella no había quebrantado ninguna ley. Tsubasa se cruzó de brazos y le pidió al Lawyer que le explicara la razón del por qué alguien inocente debía sufrir un castigo. Él le dijo que no solo la ley daba justicia, sino también las buenas acciones nos daban paz y una conciencia limpia. Siempre se debía hacer lo correcto, aunque la ley no lo requiriera. Tsubasa recordó a Yao en El extraño. Broyu poco a poco se perdió en lo que acababa de pasar, porque si la castigaban ya nadie confiaría en ella para ser la presidenta de la escuela, y ese era su gran sueño. Había trabajado mucho para ser una persona admirable. Fue entonces que Yoriko dijo que lo merecía por robarle a su novio, pero Broyu negó que Tristán pudiera fijarse en ella. Ambas estaban furiosas una con la otra, pero Broyu, al saberse castigada, supo que no tenía nada que perder. Saltó en su contra con un puñetazo que ni Umbrella ni Tsubasa pudieron detener al estar tan concentrados en ellos mismos. Yoriko terminó contra la reja y Broyu, encolerizada, la siguió empujando contra esta hasta que la reja cedió por el peso. Aunque cayeran en la azotea contigua, sufrirían un daño grave. Tsubasa y Umbrella enseguida corrieron a ayudarlas. La Master of Rules tomó por el brazo a Broyu, la arrojó de regreso, donde Arcángel la detuvo para que no se hiciera daño. Umbrella hizo lo mismo con Yoriko, pidiéndole a Arcángel que también la ayudara. Los compañeros de Nixie estaban observando, dándose cuenta de que esta situación se dio por la intervención del abogado. Ambos superhumanos caían a la otra azotea, donde estaban los estudiantes de Misato. Umbrella se preocupaba por Tsubasa y no quería que se hiciera daño. Tsubasa utilizó su poder,
una ola de agua. Él no sabía que ella podía hacer eso, así que usó su cuerpo para protegerla. Ella no podía concebirlo y le dijo que no tenía que protegerla. Umbrella no lo comprendía, se preguntaba qué eran en realidad estos seres, pues el ojo oculto de Tsubasa no se veía como el de un humano. La ola lo empujó por la espalda, tan fuerte que terminó aterrizando en los labios de la Master of Rules, y ese simple beso hizo que él sintiera que sí eran humanos. Tsubasa no hizo nada más que agradecerle por intentar salvarla, pero él estaba muy avergonzado, disculpándose. El juez estaba muy emocionado, pues creía que Umbrella no perdía el tiempo. Arcángel lo apresuró a que diera la sentencia a las chicas. Tsubasa le dijo que todo estaba bien y cada quien se fue por su lado. Todos los amigos de Nixie estaban impactados. Maeve comentó que estaba feliz de no ser su compañera, pero Roxanne estaba preocupada por la reacción de Nixie después de este asunto. Nixie estallaba en rabia mientras celebraban la fiesta de cumpleaños de Hunk. Alexandria estaba muy relajada en el sillón con su gorrito. Al parecer estaba totalmente alcoholizada. Pensaba que no era tan importante un simple beso, pero era el primer beso de Nixie, lo que era mortificante porque fue con el insoportable Lawyer. Ese beso lo estaba guardando para compartirlo con Youth. Alexandria abrazó a Noah, pidiéndole que le contara sobre su primer beso. Ella decía que para su descendiente no tuvo importancia, pues se lo había dado a Ike en el kinder. Ike estaba saliendo de la cocina con un pastel para el festejado y le gritó a Alexandria por andar divulgando eso que nadie sabía. Maeve cuestionaba que hubiera besado a su primo, pues las madres de ambos eran hermanas. Roxanne lo consideraba asqueroso, pues que él fuera el único cerca no era razón para hacerlo. Kenny entendía la razón de que nunca contaran algo así, pero Noah consideraba que tal vez sí tenía relevancia para Ike, por eso no había tenido otro novio, y él no podía corresponderle. Pero como él era tan galán, ya se había olvidado de todo. Alexandria seguía jaloneando a Noah al reír, y Ike lo golpeó, asegurando que no tenía otro novio porque tenía muchas obligaciones y no recordaba que él hubiera besado a nadie más ni en la mejilla a sus supuestas novias. Aún devastada, Nixie recibió una rebanada de pastel que Hunk le dio. Él la grababa con su nueva cámara, agradeciéndole el regalo y diciéndole que no debía estar triste. Se sentó a su lado y le hizo sentir mejor, explicándole que fue el primer beso de Tsubasa, no el de Nixie. Después de todo, los Master of Rules son un escudo para protegerlos, y eso precisamente hizo Tsubasa. Ella le dio la razón, sintiéndose afortunada de poder dar 2 primeros besos. Le dio un abrazo. Había logrado reconfortarla. Ahora estaba decidida a besar al amor de su vida para lavar la ofensa de Umbrella. Hunk le dijo que estaba bien, y ella le preguntó cómo había sido su primer beso, pues no sabía si había tenido alguna novia. Él dijo que su primera novia se había mudado hacía mucho de la isla artificial, y hasta hace muy poco alguien había hecho que la olvidara. Nixie le preguntó de quién se trataba. Él guardó silencio sonriendo. Ella le hizo prometer que harían hasta lo imposible por vivir una vida feliz. Ambos serían felices con las personas que les gustaban. En la universidad, al día siguiente, él se preguntaba si podría cumplir la promesa. Se le acercó una chica hermosa, de cabello y ojos blancos. Lo saludó, regañándolo amistosamente por no decirle que su cumpleaños había sido el día anterior. Hunk respondió diciendo que no era importante, pues nunca festejaba su cumpleaños, solo que esta vez Maeve le había hecho una pequeña celebración con regalos. La chica, llamada Alma, solo tenía un amigo y era él. No podía quedarse atrás y debía darle un regalo. Le preguntó qué era lo que quería que le diera. Sin importar el precio, se lo daría. Él cuestionó si realmente le daría cualquier cosa. Ella lo reafirmó. Sin pensarlo más, Hunk le dijo tranquilamente que quería un beso suyo. Ella se sonrojó, estaba sorprendida y le recordó que estaba enferma. Él lo sabía, pero con un simple beso no podría contagiarlo. Alma se sintió halagada y aceptó. Hunk entonces se inclinó y cumplió su deseo. A él no le importaba nada más que estar con ella. Yao terminaba de limpiar su casa, satisfecho por un trabajo bien hecho. Cuando tocaron a la puerta, acudió a abrir y se encontró con Maya y 2 de sus amigas, una pelirroja llamada Chivisol, que le pidió que se apurara porque Rama, su novio, ya las estaría buscando. Maya le entregó una carta y le recordó su promesa. Luego le dio un beso en la mejilla y se despidió. La otra amiga, Rika, le sugirió buscar un lugar central para que Maya lo pudiera ver, pero debía ocultarse de Ichiyu. Yao aceptó y abrió la carta, que resultó ser una propaganda de una guerra de bandas. Recordó que, desde pequeños, Maya y su hermano habían formado un grupo musical con otros 3 amigos.
Rama, Rika y Yap. Él había prometido estar presente en su primer concierto, que parecía ser ese día. Sonrió al pensar que Maya aún quería estar con él, y pensó en lo que Nixie dijo. Tenía razón después de todo. Revisaba la publicidad en el laboratorio de química cuando Nixie lo saludó. Él hizo lo mismo mientras la maestra comenzaba la clase. Todos se sentaban donde querían para realizar los proyectos, y por lo regular, Youth estaba solo. Pero hoy Nixie decidió sentarse con él porque sus amigas ya estaban juntas, y estar junto a Noah era una pesadilla, pues pasaba la clase entera tratando de conquistar a la desafortunada que lo acompañara. Youth accedió, mientras la maestra les daba indicaciones para la práctica del día. Trabajarían para realizar una reacción química controlada. Esto no sería en la escuela, ya que debían hacer un reporte y realizar todo en casa. En clase solo verían la teoría, trabajarían en parejas y Nixie estaba nerviosa de pedirle a Youth ser compañeros, pero él se le adelantó. La chica se sentía en el paraíso, pero, aunque era bienvenido en su casa, había demasiadas personas haciendo el mismo trabajo, y sería casi imposible trabajar. Youth no vio el problema y propuso ir después de la escuela a su casa, pero Nixie debía quedarse después de clases, así que le pidió su dirección. Él supuso que ella estaba en un club, y Nixie no lo negó, lamentando tener que mentir de nuevo. Youth le dijo que estaría esperando, y ella de nuevo sintió que era un sueño maravilloso. En la hora del almuerzo, Nixie caminaba sobre las nubes de felicidad. Kenny preguntó a su hermana la razón y ella le contó que se había sentado junto a su novio en clase y más tarde trabajarían en un experimento en casa de Youth. Kenny se preguntaba si era seguro, considerando que Youth vivía solo. Maybe le dijo que solo harían el experimento, entonces Kenny continuó, reprochándole a su compañera que, si ella sentía algo por este sujeto, él podría aprovecharse. Nixie lo defendió, pues pensar diferente no lo hacía mala persona. Kenny insistía que Youth no respetaba la ley, pero Nixie seguía defendiéndolo porque él apreciaba a las personas. Cuando Kenny lo comparó con Umbrella, a quien ella odiaba, ella no pudo más, se dirigió a él y le dio una cachetada, llorando de frustración. Quería a Youth y no podía dejar de hacerlo. No importaba que creyeran cosas diferentes. Igual que con el lawyer, debía respetarlo, aunque no estuvieran de acuerdo. Además, Youth no era una mala persona y se había arriesgado para salvar una vida. No permitiría que Kenny lo insultara de nuevo. Se marchó y Kenny no pudo detenerla. Ella no quería verlo y esperaría al juez en otro lugar. Su hermana sujetó a Kenny de la nuca, diciéndole que si quería conquistarla no debía seguir molestándola, sino seguir el ejemplo de Nixie, y solo esperar una oportunidad. Kenny negó estar enamorado de ella, pero su hermana sabía perfectamente lo que sentía porque era muy evidente. No solo ella, ya todos se habían dado cuenta, menos la misma Nixie, porque estaba embobada con Youth. El juez encontró a Nixie llorando desconsolada en un lugar apartado. Le dijo que su castigo sería limpiar su salón y le pidió que no volviera a romper la ley. Ella estaba consciente de lo que había hecho y aseguró que no volvería a pasar. El juez le recordó que ella ya era una Master of Rules, no como sus compañeros, que solo eran aprendices, y debía ser menos impulsiva. Ella no replicó y solo aceptó que se había dejado llevar. Más tarde, Umbrella se había encargado de otro caso y el juez lo felicitó por su entusiasmo, dándole la mano. Umbrella dijo estar feliz de poder ayudar y de tener su apoyo. Aunque los Master of Rules no lo apreciaban, el hecho de que el juez aprobara su intervención le permitía ayudar a mucha gente. El juez solo le pidió que no se dejara engañar de nuevo y terminara en una pelea con los Master of Rules. Umbrella rió, aceptando que no volvería a ocurrir. Nixie estaba sorprendida del lugar donde vivía Youth. Era una pequeña casita. Tocó el timbre, pero nadie abrió. Creyó haberse equivocado y temió no poder ver a Youth, pero él llegó apenas unos momentos después. Se disculpó porque tuvo que ir a comprar unas cosas y tardó más de lo esperado. Nixie se dio cuenta de lo exagerada que había sido. Ambos entraron al lugar, que no era pequeño para una persona. Él le dijo que vivía solo y le pidió que lo esperara mientras se cambiaba, pues aún llevaba su uniforme. Le ofreció tomar lo que quisiera mientras él volvía. Ella aceptó. Las reglas no decían nada sobre no ver las casas si ya te habían invitado a pasar, así que Nixie caminó por el lugar, divagando sobre Youth. Él parecía una persona seria y agresiva, pero cuando tenía su confianza no dejaba de sonreír. Estaba contenta de poder ver esa sonrisa para ella. Subió por la escalera hasta la planta alta y determinó la función de cada puerta que veía. Llegó a la azotehuela, el lugar donde se tendía la ropa a secar.
Vio un uniforme colgado ahí y pensó que Misato amaría tenerlo en casa, pues era muy ordenado. Supuso que era porque Youth vivía solo. No podía creer que estaba con él. Se acercó a la ropa que tenía su aroma y no se contuvo. Se puso su camisa, que era más grande y distinta a la suya. Cuando Youth la encontró, pensó que nadie había ido a su casa. No pudo evitar llamarle la atención llamándola entrometida, pero no de una manera despectiva. Sabía que la mayor parte de la gente en las tierras legales era así, pues al ser vigilados para no romper la ley, ya no se respetaba del todo ciertas normas sociales. Por eso el grupo de Nixie estaba acostumbrado a apostar, golpearse y tomar las cosas de otros en sus casas. Ella rió disculpándose por su curiosidad y diciendo que no pensó que a él le molestaría. Youth le dijo que no quería hacerla sentir mal, solo que no estaba acostumbrado a ese comportamiento porque su padre le enseñó a respetar las buenas costumbres. Ella casi no conocía esa manera de actuar, y sin un reglamento le era casi imposible saber qué era correcto y qué no. Él entendió, pero prefería su moral que seguir reglas. Ella se disculpó de nuevo, diciendo que no conocía las buenas costumbres de Nozomu, porque hacía mucho que no vivía ahí. Le ofreció devolverle la camisa, pero él lo rechazó, pensando que se le veía bien y que podía quedársela. Ella preguntó si hablaba en serio, y él le dijo que sí, con la condición de que no volviera a pasearse por su casa así. Ella aceptó, y él le pidió que olvidaran el asunto para poder ponerse a trabajar. Estaban trabajando en el experimento cuando Youth mencionó que ella era la única persona que lo había visitado. Ella dejó de trabajar para escucharlo. Le contó que había perdido a todos sus amigos desde que se llevaron a su padre 2 años atrás. Se disculpó por detener su jornada y tomó su cuaderno para continuar el experimento, pero Nixie se lo quitó, diciendo que podrían continuar después de hablar. Se acostaron sobre la alfombra de la sala y Youth le contó que su padre era dueño de varios barcos camaroneros, pescaba en las costas de Anarquía y traía el producto a Nozomu. No estaba seguro, pero suponía que así fue como conoció a su madre, a quien nunca pudo conocer. Nixie no entendía cómo eso era posible. Él le dijo que su padre lo crió, pero nunca quiso hablar de su madre. Suponía que era de Anarquía, porque durante muchos años intentó traer a diferentes personas, incluidos niños muy pequeños, pero nunca logró que pudieran quedarse. Finalmente, el juez desterró a su padre por tráfico de personas. Youth comentó que a su padre le gustaba cómo vivían en Anarquía, pues no necesitaban la ley para ser felices y respetarse. Nixie no entendía cómo podían ser felices sin la ley, y Youth le explicó que sus acciones hablaban por ellos, no necesitaban que nadie les dijera que hacían lo correcto. Ella inquirió si eran felices, ¿por qué querían entrar a las tierras legales? De algún modo la pregunta le parecía absurda a Youth, pues en Anarquía había gente mala y su padre quería proteger a quienes eran buenos. Nixie continuó diciendo que se necesitaba la ley para protegerlos, pero Youth no cedía, diciendo que solo era para detener a la gente mala. Ella insistió en que su padre no quería traer a cualquiera, solo a quienes fueran capaces de seguir la ley y su moral. Youth, lejos de molestarse, se dio cuenta de que ella era una persona muy determinada, y hasta lo hizo reconsiderar lo que su padre realmente quería. Eso le gustaba de ella. Nixie se sonrojó. Mientras tanto, en la casa de Misato, Noah se quedó sin compañero porque ninguna chica quiso trabajar con él, y todos los chicos ya tenían uno. Como eran un número impar, uno de ellos tenía que trabajar solo, y ese era su caso. Alexandria lo observó para ver si lo hacía bien, pero era muy invasiva, metiéndose en cada punto del proceso desde el reporte hasta el experimento. Él se desesperó de que viera todo sobre su hombro, y terminaron discutiendo hasta que el experimento explotó, por lo que se puso histérico. Noah terminó en el baño, siendo limpiado por Aike. No eran químicos nocivos, eran cosas comunes que solo se le pegaron a la piel, y no podía quitárselas por lo aterrado que estaba. Le agradeció a su prima por sus atenciones. Se sentía frustrado y vulnerable. Aike le dijo que era por irresponsable. Noah la abrazó con fuerza y como no discutía, ella se dio cuenta de que realmente estaba mal. Lo consoló diciendo que todo estaría bien en algún momento, que solo debía seguir esforzándose y no perder la esperanza. Pero él estaba aterrado, no quería el triste destino de los Alexandro. No quería vivir como un Master of Rules que solo tenía un hijo porque si no, no habría más en su línea familiar, así como su padre lo hizo. Quería amar y compartir su vida con alguien especial, con quien pudiera tener una vida normal. Alexandria lo escuchaba, suspiró de tristeza. Yuri la vio y le preguntó qué ocurría. Ella le dijo que habían pasado demasiadas cosas desde que nacieron, y ahora las cosas eran diferentes.
Yuri le dijo que se veía bien a pesar del tiempo y preguntó si lo decía por su cumpleaños, que estaba próximo. Ella ni siquiera lo recordaba y se marchó, pero antes de hacerlo, Yuri le comentó que no se veía bien. Alexandria le dijo que no debía preocuparse. Desde el baño venía la voz de Noah. Yuri escuchó su conversación con Aike, en la que Noah decía que quería que lo dejaran en paz, pues siempre lo estaban vigilando. Aike lo entendía y lo abrazaba. Yuri se asomó, entendiendo que esto era de lo que hablaba Alexandria. Noah seguía llorando en el baño. Yuri también lo entendía y se dio cuenta de que ella no era la única que odiaba su herencia de sangre y su línea familiar. Aunque Noah pronto olvidó su pesar, pues estaba muy cómodo en el pecho de Aike, quien lo terminó ahogando en el excusado. Yuri se alejaba, pensando que cada quien tenía su manera de sobrellevar las cosas. El maestro de historia, titular del grupo de Nixie Youth, habla sobre qué es una revolución, cómo en la historia hay eventos relevantes y otros inútiles, al igual que en la vida de sus estudiantes. En la historia llega un punto en la que demasiadas cosas pasan en un lapso muy corto. Nixie tomaba nota, preocupada de que también para ella pasaran muchas cosas. La clase termina y el profesor les desea unas felices vacaciones. Youth se veía realmente emocionado cuando se despidió de ella, deseándole que se divirtiera. Ella hizo lo mismo, aunque por primera vez lamentaba tener todo un mes libre, pues no lo podría ver. Maybe le pidió que salieran rápido. Nixie se dio cuenta de que él dejó caer la propaganda que Maya le dio. La levantó, mientras su compañera la seguía. Así se enteraron de la guerra de bandas, y Maybe comentó que era la mejor oportunidad para presentarles a Noeru. Luego salió corriendo gritando por las vacaciones de verano. Nixie no entendía nada y se preguntaba quién era el tal Noeru. Regresaron a casa todos juntos. Nixie seguía revisando la publicidad sentada en la alfombra de la sala. No sabía por qué Youth quería ir a ese lugar, aunque suponía que era por Maya, pero también pensaba que si ella iba, se encontraría con él. Roxanne, que estaba detrás comiendo una paleta, le quitó de las manos la propaganda, pensando que en un lugar así nadie podría besarse. Nixie se la arrebató, molesta por su intrusión, y le pidió que se callara. Roxanne la llamó grosera. Kenny entró con su balón de baloncesto y les preguntó de qué hablaban ahora. Maybe jugaba con Noah un videojuego y le contó sobre el papel. Le dijo que Nixie pensaba que esa publicidad se la dio la chica que le gustaba a Youth. Estaba muy emocionado y seguro que se vería ahí con ella escondidas. Nixie se sintió triste por eso y Roxanne apoyó la idea, pues no pensaba que Youth pareciera alguien que iba a conciertos. Kenny no la quería ver así. Se sentó junto a Roxanne para rodear a Nixie con sus brazos, diciéndole que tal vez solo tenía ganas de oír música y no debía preocuparse hasta verlo por ella misma. Nixie también se sintió extraña, pero le dio la razón. Todos estaban estupefactos por cómo estaba actuando. Se le quedaron viendo. Él se sonrojó y la soltó. Las vacaciones eran muy calurosas para Nixie y Yuri, que apenas se habían mudado a la isla artificial Nozomu. Nixie enseguida se ponía frente al ventilador. Su compañera trataba de estar más tranquila. Noah estaba eufórico. Corría de un lado a otro para organizarse unas vacaciones inolvidables, pues eran muchos chicos sin padres a la vista, así que esperaba poder hacer muchas cosas divertidas. Pero Aike le tenía malas noticias. Sus madres acababan de llamarlos para pasar las vacaciones con ellos porque ya los extrañaban. Misato aprobó que se quedaran en la casa de la playa de los Anderson. Noah se detuvo y le reclamó que no quería ir con su madre. Aike le dijo que tampoco quería ir con la suya. Tanto Yuri como Nixie sentían un poco de envidia, pues sus madres aún eran humanas y podían fingir ser normales. Ellas solo podían ver a sus madres cuando iban al Senado o trabajaban juntas. Pero las noticias no terminaban. Alexandria les comunicó que Pandora, la madre de Noah, los estaba invitando a todos y ella ya habló con Misato para tomar sus lugares y que ellos puedan ir con la familia de estos dos. Ambas estaban felices de poder acompañarlos, pero su compañero no. Todos comían sandía en la sala, mientras Noah seguía discutiendo con su antecesora, pues ella ya le había prometido que si lo obedecía, lo iba a dejar en paz en vacaciones. Pero ella no podía hacer nada, pues su madre legalmente podía disponer con quién viviría. Nixie insistía en que debería agradecer que tenía una mamá para estar con ella, y le llegó a la mente que Youth también envidiaría la oportunidad de estar con su madre. Misato estaba sentada junto a ella con su abanico, y no pensaba que fuera correcto que hablara como si fueran huérfanas, pues aún veían a sus padres, pero Nixie apenas los conoció y ya ni recordaba cómo era vivir con ellos. Misato lamentó que no pudiera vivir como una chica normal por mucho tiempo, porque sus padres se convirtieron en Master of Rules permanentes cuando ella era muy pequeña, debido a
cierta situación que no sabemos cuál es. Ella sí tuvo la oportunidad de tenerlos mientras crecía. Nixie empezó a sentirse incómoda y quiso fingir que tenía algo pendiente. Se levantó para ir a su cuarto. Misato no entendía por qué de repente dejó de hablar. Yuri le pidió que no la presionara, pues parecía que el tema era incómodo de compartir con su propia hermana. Misato reflexionó que su hermana tuvo que ser independiente desde muy pequeña, pero aún así quería apoyarla, aunque aún no sabía cómo hacerlo. Inevitablemente, Nixie se quedó pensando. Tenía una cama independiente, así que, al no poder conciliar el sueño, decidió levantarse. Se lamentaba que Yao no hubiera conocido a su madre, pues por lo menos ella tenía a su hermana, y cuando perdió a sus padres, hubo muchos parientes que la acogieron antes de que Misato y ella pudieran vivir juntas de nuevo. Sabía que no dormiría esa noche y decidió ir a la cocina. Se sorprendió cuando vio que no era la única ahí. Hunk estaba igual de distraído. Trató de hacerse notar para no asustarlo y lo saludó. Había aprendido de Yao que debía respetar el espacio de los demás y se dirigió a buscar café para preparar. Hung no creyó que fuera buena idea si quería dormir esa noche, pero ella no quería dormir y pensaba que él tampoco. Era fácil para ellos hablar entre sí. Hung pasaba también por una situación complicada. Le preguntó a Nixie si sabía qué era la albinotrosis maligna. Ella lo sabía. Había sido una enfermedad que surgió en últimos tiempos, aunque era rara y peligrosa. Afectaba el sistema pigmentario y el sistema inmunológico del cuerpo humano, y no tenía cura. Se caracterizaba por la pérdida casi total de la melanina en la piel, cabello y ojos, resultando en una apariencia albina con cabello blanco y ojos de un color pálido, casi blanco. Hung agregó que afectaba gravemente la capacidad del sistema inmunológico para combatir infecciones, haciendo que los pacientes sean extremadamente vulnerables a enfermedades contagiosas. Ella se sentó junto a él. Hung explicó que era provocado por el virus mutado del género alfavirus, denominado albinovirus. Este virus se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales de una persona infectada. Sin embargo, la enfermedad puede ser contenida mediante el uso de medicamentos antivirales específicos que deben tomarse diariamente, por lo que conocer a alguien así era casi imposible. Además de que estaba prohibido por la ley que estas personas dejaran de tomar sus medicamentos, donaran sangre o tuvieran relaciones. Nixie le preguntó por qué le decía eso. Él le dijo que la chica que le gustaba tenía esa enfermedad. Nixie se rió porque ella pensaba que tenía graves problemas. No dijo mucho más, solo que no sabía qué haría en una situación así. Hung tampoco lo sabía, pero realmente estaba enamorado y haría lo que fuera por Alma. El amanecer lo sorprendió. A ambos les sirvió la conversación. Yuri se sorprendió al ver la cama de Nixie vacía. Fue como de costumbre a la cocina, donde encontró a su amiga. Le preocupó no verla y Nixie se disculpó por eso. Le dijo que no pudo dormir por el intenso calor. Preparaba el desayuno con Hung. Yuri no le creyó nada, y Hung les pidió a ambas que se sentaran a desayunar. Yuri se dio cuenta de que Nixie tomaba la jarra de jugo con frustración, pero decidió no presionarla a contarle las cosas. Misato llamó a Nixie para atender un caso. Era en el Hotel AA, donde unos anarquistas habían excedido su tiempo de estancia y debían ser sacados del territorio legal. Le pidió que se llevara a Ike con ella, pues era seguro que Umbrella estaría ahí. Nixie aceptó y subió por su compañera. Sin embargo, ella tampoco podía despertarla y lo sabía. Confiada del último encuentro con el lawyer, pensó que no tenía caso despertarla, segura de poder encargarse de todo. Se dio prisa a cambiarse y salir. Llegó al hotel con su forma habitual. La habitación era la 1037. Debía tomar el elevador. Entró a recepción pensando en transformarse en ese lugar. Muy dentro deseaba que Umbrella no se presentara. Subió al elevador lista para transformarse al no haber gente cerca. Además, desde que los Master of Rules existían, no había necesidad de cámaras de vigilancia. Nixie apretó el botón de su piso. Se cerraban las puertas cuando de pronto Umbrella llegó corriendo, deteniéndola. Ambos estaban sorprendidos. Él le dio los buenos días y ella correspondió sabiendo que no se podría transformar. Nixie no lo podía creer. Él estaba transformado y podía llegar de muchas maneras. No era justo que ambos estuvieran en el mismo lugar. Él apretó el mismo botón que ella ya había usado. La vio incrédulo, pero ella solo giró la cara. Umbrella fingió que no era importante. Esperaron pacientemente hasta que de repente se detuvo el elevador. Ninguno estaba listo para quedarse varado ahí. Umbrella empezó a apretar los botones con desesperación. Nixie no pudo advertirle que eso congelaría el sistema. Se disculpó al darse cuenta de que paralizó el sistema por su imprudencia. Le pidió que lo ayudara. Le señaló el techo. Quería subirla a sus hombros para que abriera la compuerta y pudieran salir de ahí. Ella le tenía miedo a las alturas, pero no se lo dijo, pues también debía salir.
Nixie subió a sus hombros, pero no podía abrir. Le pidió que dejara de moverse para poder empujar la compuerta. Umbrella, con respeto, le rectificó que era ella quien estaba temblando, pero finalmente logró quitarla. El Lawyer le pidió que subiera. Él podría subir de un salto, solo necesitaba que ella quitara la compuerta. Pero cuando estaba buscando de dónde sujetarse para subir, tomó algo que al parecer no debía tocar. Perdió el equilibrio, cayeron de nuevo dentro del cubo del elevador mientras éste se movía, así que cuando Umbrella trató de sostenerla en brazos, el elevador se inclinó, golpeando contra una pared, lo que hizo que él perdiera el equilibrio. Pudo sostenerla, pero una vez más había aterrizado sobre ella. ¿Qué habrá pasado entre Umbrella y Nixie? Aunque creo que es obvio, pero esto aún así, si quieren confirmarlo, acompáñenme la siguiente semana, espero, para ver la siguiente parte de esta historia. Recuerda revisar aquí, donde está toda la información que debes saber de esta historia. Y sigue la historia en esta lista de reproducción. Te deseo un bonito día y que llegues tan lejos como tus sueños te lo pidan.